Este video sirve como evaluación para el curso de Lenguajes de Programación 2 de la Universidad Simón Bolívar. En esta ocasión estaremos hablando un poco sobre teoría de categorías. Como podrán apreciar, a lo largo de la presentación estaremos tocando puntos como qué es una categoría, producto de dos objetos de una categoría, funtores, mónadas y otros puntos más. La teoría de categorías es una rama relativamente reciente de las matemáticas, que ocupa una posición central en las matemáticas contemporáneas y la informática teórica. Fue introducida por Samuel Eilenberg y Saunders Mac Lane en 1942. Surge de la topología algebraica, que es una rama de las matemáticas que utiliza el álgebra como herramienta para resolver problemas topológicos. Los tipos funtor y mónada son conceptos que pueden ser conceptualizados o que están basados en ideas provenientes de la teoría de categorías. Estos son parte de los fundamentos teóricos de lenguajes funcionales como Haskell. Aparte de eso, la teoría de categorías trata de axiomatizar de forma abstracta diversas estructuras matemáticas como una sola, mediante el uso de objetos y morfismos. Al mismo tiempo, trata de mostrar una nueva forma de ver las matemáticas sin incluir las nociones de elementos, pertenencia y entre otros. Para hablar sobre la teoría de categorías, empezaremos definiendo una categoría. Más adelante daremos ejemplos en álgebra y computación. Ahora bien, supongamos CAT como una categoría. Esta es así si posee, número 1, una colección de objetos. Número 2, una colección de morfismos, también llamados y denotados como flechas. Número 3, para cada morfismo F, un objeto DOM F, su dominio, y un objeto COD F, su codominio. Ahora consideremos el dominio de F igual a A y el codominio de F igual a B. Entonces tenemos la notación de una función, siendo F que va de A a B. La colección de todos los morfismos de CAT con codominio B y dominio A se describe CAT AB. Número 4. La operación composición, asignado para cada par de morfismos F y G, tal que el codominio de F sea igual al dominio de G. Una flecha compuesta, G compuesto de F, va desde el dominio de F hasta el codominio de G, y cumple con la propiedad de la asociatividad. Número 5. Para todo objeto A, un morfismo identidad I de A que va desde A hasta A, tal que se cumpla que para toda flecha F, un morfismo, que va desde A hasta B, F compuesta de la identidad de A sea igual a F, y la identidad de B compuesta de F sea igual a F. Un ejemplo de categorías son los monoides. Un objeto mono es un monoide MθE, donde M es el conjunto, θ es la operación y E es el elemento neutro. Una flecha MθE que va hasta M' asterisco E' es un homomorfismo de monoides, es decir, para todo AB perteneciente al conjunto M, una función f que va de M, M', tal que f de E sea igual a E', y f de aθb sea igual a f de A asterisco fb. La operación de composición es la misma composición de funciones, y para cada conjunto M, la flecha identidad M es la función identidad de M en M. Otro ejemplo puede ser la categoría del lenguaje de programación funcional. Ahora consideremos un lenguaje funcional sencillo, con sus tipos primitivos, entero, real, booleano, unit, los operadores, y 0 que va de entero a booleano, not de booleano a booleano, sucint que va de entero a entero, subreal que va de real a real, toReal que va de entero a real, y sus constantes, 0 de tipo entero, true y false de tipo bool, y unit de tipo unit. Ahora definamos la categoría del lenguaje de programación funcional. Los objetos son los tipos del lenguaje. Cada operador es una flecha o morfismo. Las constantes son flechas o morfismos con dominio unit y codominio de su tipo. Una flecha para la función identidad de cada tipo y todas las flechas compuestas posibles.
El siguiente es un diagrama que representa la categoría del lenguaje de programación funcional, excluyendo las flechas de identidad y las compuestas. Otro ejemplo es la conmutatividad de un diagrama. Un diagrama en una categoría C es una colección de vértices y arcos etiquetados consistentemente con objetos y flechas de C. Un diagrama conmuta cuando para cada par de objetos X y Y se tiene que todos los caminos de X a Y en el diagrama son iguales. Podemos usar esta conmutatividad para demostrar la validez de las transformaciones de un programa independientemente del orden de las operaciones. En la categoría de lenguaje de programación funcional, decir que el diagrama que tenemos a continuación conmuta es equivalente a decir que el resultado de calcular el sucesor de un entero y convertir este a un real es el mismo que el resultado de convertir el entero a un real y calcular luego su sucesor. Monomorfismos, epimorfismos e isomorfismos. Se va a decir mucho la palabra morfismos aquí. Sea F un morfismo que va de B a C, este es un monomorfismo si para todo par de morfismos G y H, ambos yendo de A a B, se cumple que F compuesto de G es igual a F compuesto de H, que implica que G es igual a H. Por otro lado, un morfismo F que va de A a B es un epimorfismo si para cada par de morfismos G y H, ambos yendo de B a C, se cumple que G compuesto de F es igual a H compuesto de F, que implica que G sea igual a H. Por último, dado un F, un morfismo que va de A a B, este es isomorfismo si se cumple que existe un morfismo F a la menos 1 que va de B a A, que es el inverso de F, tal que F inverso compuesto de F es igual a la identidad de A, y F compuesto de F inverso es igual a la identidad de B. Objetos iniciales y terminales. Un objeto 0 se llama inicial si para todo objeto A hay exactamente una flecha de 0 a A. De manera dual, un objeto 1 se llama objeto terminal o final si para todo objeto A hay exactamente una flecha desde A hasta 1. Importante acotar que las flechas que van de un objeto inicial a un objeto final suelen etiquetarse con el signo de exclamación para resaltar su unicidad. Ahora, categóricamente, una flecha que va desde el objeto terminal a un objeto S es llamado elemento global o constante de S. Producto de dos objetos. Se define el producto de dos objetos A y B con un objeto A cruz B junto con dos morfismos de proyección, Pi1 que va desde A cruz B hasta A y Pi2 que va desde A cruz B hasta B, tales que para cualquier objeto C y cada par de morfismos o flechas F que va de C a A y G que va de C a B, existe solo un morfismo FG que va desde C hasta A cruz B, tal que Pi1 compuesto con FG es igual a F y Pi2 compuesto de FG es igual a G. Esto último nos dice que el siguiente diagrama a continuación se conmuta. Luego, un coproducto entre dos objetos A y B es un objeto A más B, junto con dos flechas de inyección, iota1 que va desde A hasta A más B, e iota2 que va desde B hasta A más B, tal que para cualquier objeto C y par de flechas F de A hasta C y G de B hasta C, hay exactamente una flecha FG que va desde A más B hasta C, haciendo que conmute el siguiente diagrama. Nótese que el coproducto es simplemente el producto con las flechas invertidas. Esto suele pasar en la teoría de categorías cuando se usa el prefijo co. Exponenciación. Sea C una categoría con todos los productos binarios y A y B objetos de esta categoría C, un objeto B a la A es un objeto exponencial si existe una flecha eval a B que va de B a la A cruz A hasta B, tal que por cada objeto C y flecha G que vaya de C cruz A hasta B, existe una única flecha curry G que vaya de C
hasta b a la a, haciendo que el siguiente diagrama conmute. Esto quiere decir una única flecha curry G tal que eval AB compuesto de curry G cruz el morfismo identidad de A sea igual a G. Si C tiene exponencial b a la a por cada par de objetos A y B, entonces C se dice que tiene exponenciación. Ahora, las categorías con exponenciales y productos para todo par de objetos tienen su propio nombre: categoría cartesiana cerrada. Construcciones universales. Una construcción universal describe una clase de objetos y sus flechas acompañantes que comparten una propiedad en común y toman los objetos terminales cuando estas clases son consideradas categorías. Por ejemplo, la definición de productos sobre A y B en C describe una clase de tuplas x, x1, x2, donde x1 va desde x hasta A y x2 va desde x hasta B. Podríamos llamar, como se ve en el diagrama, estas tuplas operaciones sobre A y B, los objetos de una categoría de operaciones sobre A y B. Una flecha en esta categoría, digamos M, que va desde la tupla W, W1, W2 hasta X, X1, X2, es una flecha C, M, que va desde W hasta X, tal que W1 es la composición de X1 con M y W2 es la composición de X2 con M, como se ve en el diagrama del medio. Un objeto terminal en la categoría de operaciones, digamos P, como se ve en el diagrama a la derecha, es uno que tiene una única flecha viniendo de las otras operaciones o de los otros objetos de la categoría. Este objeto P, como podemos ver, se puede escribir como A cruz B, y eso denota la similitud del producto categórico con una construcción universal, diciendo que podríamos decir que el producto categórico es una construcción universal. Ahora, las entidades definidas por una construcción universal son llamadas universales o que poseen la propiedad universal. Las flechas únicas que llegan a los otros objetos universales son llamadas flechas mediadoras. Por último, una co-construcción universal tiene la misma forma que una construcción universal, a excepción de que las flechas están al revés y apuntan al objeto inicial. Podemos tomar como ejemplo el caso del coproducto. Otro ejemplo básico de construcción universal es el ecualizador de dos flechas. Supongamos entonces una flecha E que va desde X hasta A. Esta es un ecualizador de un par de flechas F de A hasta B y G de A hasta B si, número 1, F compuesto de G es igual a G compuesto de E. Y 2, cuando existe una E' que va desde X' hasta A que satisface F compuesto de E' igual a G compuesto de E', existe una única flecha K que va desde X' hasta K, tal que E compuesto de K es igual a E', tal como se ve en los diagramas aquí abajo. Para verlo de manera como la definición de construcción universal que dimos, tenemos entonces que la X pasa a ser la P de la definición de construcción universal. Y tenemos entonces la única flecha K que se define allí, sería la única flecha que definiría el objeto terminal de la categoría. Funtores. Consideremos C y D como categorías. Un funtor F que va de C a D es un morfismo que agrupa cada C objeto A con un D objeto B y cada C morfismo F de A hasta B con un D morfismo F de F que va desde F de A hasta F de B, donde para todo C objeto A y todo C morfismo F y G se cumple lo siguiente: F del morfismo identidad de A es igual al morfismo identidad de F de A y F de G compuesto por F es igual a F mayúscula de G compuesto por F mayúscula de F minúscula. En Haskell, los funtores se usan como patrones de diseño. Para fmap se
se sugiere que deben cumplirse las leyes de los funtores. Transformaciones naturales. Sean C y D categorías y F y G funtores de C a D, una transformación natural eta que va desde F hasta G es una función que asigna a cada C objeto A un dimorfismo eta A, que va desde F de A hasta G de A, tal que para cualquier C morfismo F o C flecha F de A hasta B, el diagrama conmuta en D. Ahora, si cada componente de eta sub A de eta es un isomorfismo en D, entonces eta es un isomorfismo natural. Monads. Sea C una categoría, sea F un funtor que va de C a C, y sean las transformaciones naturales eta que va desde el funtor identidad en C hasta F y mu que va desde F compuesto con F hasta F, es decir, la composición de F consigo mismo, un monad en C es una tripleta F, eta, mu que satisface lo siguiente. 1. Mu compuesto de F de mu es igual a mu compuesto por mu. Número 2. Mu compuesto de eta es igual al funtor identidad en C, que es igual a mu compuesto de F de eta. Conversiones implícitas y operadores genéricos. La mayoría de los lenguajes de programación tienen por lo menos una noción limitada de operador genérico. Por ejemplo, el caso del operador más, en vez de tener un operador más entero que vaya de entero por entero a entero, y un operador más real que vaya de real por real a real, tenemos un solo operador más con dos firmas diferentes. El más que va de real por real hasta real y el más que va de entero por entero hasta entero. En este caso, al compilador se le delega el trabajo de decidir cuál de las dos debe ser usada conforme a la situación planteada. Otro caso puede ser el de escribir un entero en un contexto donde un real es esperado. Esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias por su atención.